Bueno, buenos días. Hoy estamos nuevamente con mi amiga Jocelyn y vamos a charlar un poquito de la situación actual vista desde un punto de vista espiritual y sin que con esto no tengamos en cuenta todo lo importante de lo que está pasando y las problemáticas que hay, pero intentar tener otra mirada y hablar de algunos aspectos que no muchos tienen en cuenta, como por ejemplo el destino de las almas, las experiencias que están estas almas transitando en todo este evento mundial. Buenos días, Jocelyn, ¿cómo estás? Bien, Jorge, qué gusto estar contigo y con tu auditorio el día de hoy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, comenzamos por donde quieras. Hoy vamos a ser libres. Yo tengo algunas preguntas, pero por lo que te guste decir, por donde quieras empezar el tema, este, te doy libertad total si querés empezar por el tema de las almas, por donde vos quieras. Bueno, Jorge, un tema que habíamos hablado tú y yo es si tiene algún sentido o propósito para las almas morir en una situación como la que estamos viviendo. Como la que estamos viviendo o cualquier situación donde mueren muchas almas de golpe, ¿ok? Porque esta es la situación actual, pero podría ser un terremoto, podría ser un tsunami, podría ser un fuego, en fin. Cuando, cuando mueren muchas almas de golpe, no es casualidad. Y las almas que mueren lo han elegido de antemano, han elegido morir de esta manera. Eso no es casualidad. Vamos a ver, todos los seres humanos estamos en este planeta en un proceso evolutivo para donde aceptamos olvidar lo que somos para volver a redescubrirlo a través de nuestras experiencias. Como quien dice, en pocas palabras significa que venimos a este plano, encarnamos, nos identificamos con el cuerpo humano, eso nos hace experimentarnos como solos y separados y nace el miedo. Y de lo que se trata es que a través de nuestras circunstancias ir recordando que el camino es el amor, que el camino es enfrentar el miedo, pero cada vez con mayor amor, para que vayamos entendiendo que somos amor. Entonces, lo, lo que quiere decir es que antes de nacer, elegimos el país, la familia, la situación económica, social, política en la que vamos a nacer, el sexo, Uh-huh. y con quién vamos a tener las experiencias que vamos a tener. Venimos en grupos, tú vas a ser mi padre, yo voy a ser tu madre, tú vas a ser mi hijo, venimos en grupos las almas y desarrollamos cada quien un papel que va a ayudar al otro a crecer, o sobre todo crecer significa volver a recordar que somos amor. Entonces, así como elegimos los obstáculos antes de nacer, también se elige el tipo de muerte y cuándo vamos a morir. Se elige de antemano o se elige, también se puede elegir en el transcurso de la vida cómo y cuándo vamos a morir, dependiendo de cómo nuestra alma esté interpretando lo que estamos, si estamos logrando aquello que nos propusimos antes de nacer. Uh-huh. Morir en una, vamos a decir, en lo que nosotros en la tierra se denominaría como una tragedia o desgracia, morir de esta manera, aceptar morir de esta manera implica un salto cuántico desde el punto de vista de crecimiento espiritual para el alma. ¿Por qué? Porque morir de una manera como las que estamos viendo ahora, abrupta, sin poderte despedir, solo o sola. Todo eso son circunstancias difíciles que van, vamos a decir que van en contra del bienestar, en contra de lo que nos gustaría. Vamos, ya sabemos que vamos a morir, pero todos preferiríamos primero morir a una edad
conveniente, y además morir rodeado de nuestros seres queridos, en fin, con una serie de comodidades, si es que fuera posible. Claro. Entonces, morir o cualquier cosa que tengamos que vivir que vaya en contra de nuestros deseos materiales, nuestros deseos materiales en la tierra, va a hacer que nuestra frecuencia se eleve, porque morir de esta manera es una oportunidad de desapego de querer morir de cierta manera más, por decir, más acompañada, vamos a decir, o más cómoda. Entonces, desapego de morir acompañado, ¿okay? Porque generalmente nos gustaría estar acompañados. Desapego de morir de una forma, pues quizás más, que te des, no sé, que te des menos cuenta, más agradable. Hay gente que pensaría que morir no puede ser agradable de ninguna manera, pero claro que sí puede ser agradable, porque hay formas de morir, claro que sí, si lo aceptas y si tienes tiempo de despedirte y si estás en paz contigo, por supuesto que estás listo para tener una muerte agradable, vamos a decir así. Entonces, una muerte de este tipo va en contra de todo eso, y eso hace que tu frecuencia se eleve. Así, eso por un lado. Tiene sentido que todo lo que va en contra del ego, Jorge, todo lo que va en contra de nuestros deseos que tengamos que vivir en la tierra, nos hace crecer, nada más por el hecho de vivir. Y luego también el hecho de que muchas almas mueran de golpe, como ahora, ayuda a los que no morimos, bueno, al día de hoy, porque nos podemos morir cuando termine este programa, digo, pero vamos, Claro. ayuda a los que no morimos a abrir conciencia, porque la muerte de muchas personas siempre convulsiona, siempre nos deja choqueados y siempre nos sacude, y entonces eso ayuda a que los que nos quedamos abramos nuestra conciencia a ver la fragilidad de la vida, cómo se puede acabar en cualquier momento, cómo es importante poner atención a lo que sí es importante y no a lo que no es importante, porque en cualquier momento pasa cualquier cosa que se acaba. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? En fin, este tipo de situaciones ayuda a que, los que sigamos en el plano terrenal, se nos abra la conciencia en muchísimos sentidos. Bien, sí, está clarísimo, pero vamos a tratar de intentar aclarar algunas cosas, porque yo entiendo que muchas de las personas que escuchan estos programas, bueno, están en el canal porque sintonizan con este tipo de interpretaciones, obviamente, pero alguien puede estar cuestionándose cosas mientras que escucha, o no entender, o no saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en principio, recordar un poquito de dónde vos sacás toda esta información, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿y cómo sabe ella? ¿No? O sea, entonces, recordemos un poquitito, para los que no te conocen a lo mejor, de dónde vos sacás toda esta información. Tienes razón, Jorge. Muchas gracias por recordar esto. Bueno, mi nombre es Yoselina Arellano, y durante más o menos 30 años he trabajado con Carmen de Saibe, una amiga mía mexicana, una psíquica muy seria, profesional y muy, ¿cómo digo yo?, escéptica. Ella y yo escribimos juntas un par de libros, uno sobre meditación hace varios años y otro sobre la vida después de la muerte, en el que recopilamos todas las experiencias que tuvimos juntas cuando participábamos en un grupo de meditación hace muchos años en México. Cuando estábamos meditando empezamos a experimentar presencias invisibles. Y Carmen tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de los que están del otro lado. Y entonces ella, en estos encuentros, esto fue al principio, después ya tuvimos muchos encuentros, ya no con el grupo, ya ella y yo, pero ella tiene la capacidad de escucharlos y toma un cuaderno y anota lo que va escuchando. Los primeros contactos que tuvimos con almas que estaban del otro lado nos decían, la mayoría, en los primeros casos, eran almas que habían muerto y que por distintas razones no veían la luz, o la famosa luz de la que nos han hablado, no veían la luz de inmediato. Y
nos empezamos a dar cuenta a través de lo que nos contaban que eran las diferentes razones por las cuales no veían la luz, no estaban en el cielo, por decirlo así, es porque seguían apegados a o a sus seres queridos, o a sus cosas, o al poder, o se sentían culpables, o sentían que no se sentían perdonados por los suyos, o no habían perdonado, o no habían arreglado sus cosas. Es decir, cualquier, cuando estamos del otro lado, cuando morimos, si tú no tienes paz y tú sigues luchando con algo con algo de lo que dejaste, si sigues muy involucrado con tu mente en preocupaciones, te va a ser difícil ver la luz, porque aunque cuando tú mueres, del otro lado están tus seres queridos y guías o seres de altísimo nivel esperándote para darte la bienvenida, si tu estado mental no está en paz, será difícil que lo veas. Entonces, nuestro papel durante todos estos años era explicarles que ya estaban, se daban cuenta que estaban muertos, pero que lo único, que para ver la luz, lo único que tenían que hacer era pedir ver la luz y soltar, dejar ir ya esas preocupaciones y simplemente fluir y pedir ver la luz. Y nosotros lo que hacíamos era ayudarlos concentrándonos en mandarles luz. Nos concentrábamos en decir que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti. Pide ver la luz. Entonces, hemos tenido, luego después de un año de estar con estas experiencias, empezamos a escribir este libro con todos los contactos comunicaciones que tuvimos a través de la mediunidad de Carmen. Y te digo, unas eran con almas que no habían visto la luz, otras eran almas que ya estaban en la luz. Otro fue con guías y maestros más de un nivel un poco más alto, todos explicándonos lo que pasaba del otro lado. Esta información que estoy manejando hoy contigo sobre cuál sería el propósito de un alma de morir producto de una tragedia, digamos, donde mucha gente muere, es una información canalizada, es una información que viene del otro lado, que si te checa, si te hace sentido, qué bueno, entonces quiere decir que resuenas con esta verdad. Si no resuenas con ella, es perfectamente válido. Pero lo que yo tengo entendido, porque yo solo puedo compartir mi experiencia, que no pretendo que sea la verdad absoluta, pero es lo que yo creo, es que tiene un sentido, así como cada cosa que vivimos, cada situación que vivimos en la vida, al igual que la muerte, tiene un sentido de crecimiento interno en el proceso en que estamos involucrados, que entenderemos desde luego cuando lleguemos del otro lado. Del otro lado entenderemos por qué estamos aquí, lo entenderemos con mayor claridad. Ahora, aunque no creyeras que eliges el momento de morir, que para mí tiene sentido, que tengamos que tengamos cierto, que nosotros hayamos elegido, que lo que tiene sentido para mí es que, uno, nada es casualidad. No creo en la casualidad, porque si con solo ver lo que es el cuerpo humano o la creación humana, hay tantas cosas tan increíbles que ¿cómo va a ser todo producto de la casualidad? Entonces, así como nada de lo que existe creo que sea producto de la casualidad, tampoco lo que vivimos y cómo lo vivimos sea casualidad. Entonces, si puedes entender, tú que escuches este tipo de programas o lees lecturas que te ayuden a encontrar otras verdades, si puedes entender o te resuena que ante la vida reaccionamos ante muchas cosas con miedo. Ese miedo que sentimos todos en todas sus manifestaciones tiene que ver con que nos sentimos solos y separados porque creemos que somos este cuerpo. Eso es parte de la prueba del ser evolutivo que somos. Somos este ser divino, uno con Dios, ilimitado, que decide experimentar la limitación, lo opuesto, o sea, el miedo, para ir recordando que somos amor. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Tanto como si te fuiste
si te vas como alma en estos momentos, o si eres una persona que ha perdido un ser querido en estos momentos y no te has podido despedir, por ejemplo, o estás teniendo algún tipo de pérdida material fuerte, tienes miedo a la incertidumbre, a soltar el control. Vamos a ver, por ejemplo, empecemos con la de, ya hablé del alma que se muere en estos momentos, del propósito que tiene. Vamos a hablar de qué propósito tendría para un ser humano perder a un ser muy querido que no se pueda despedir de esta persona. ¿Qué tiene que ver eso con el miedo y con el amor y con el crecimiento? Tiene que ver, vamos a ver, si yo no me he podido despedir de un ser querido, otra vez, refiriéndome al ejemplo del alma que muere en estas circunstancias, es un ejercicio de desapego. Desapego desde el punto de vista que obviamente lo que más queremos es estar con nuestros seres queridos cuando van a partir. Lo lógico sería eso. No todo el mundo, pero lo lógico. El hecho de que las circunstancias me lo impiden, me enfrenta a resistencia, me enfrenta a falta de confianza, me enfrenta a miedos, ¿okay? Me enfrenta a dudas, desconfianza. Si yo aprovecho la circunstancia para aceptar que así es una circunstancia que yo he de alguna manera aceptado vivir, elegido como ejercicio de desapego de lo que yo quisiera para aceptar la vida como se presenta. O sea, la manera de ir del miedo al amor y que tiene que ver con mi proceso evolutivo y mi crecimiento tiene que ver con miedo es no aceptar lo que está sucediendo porque me confronta, me asusta. Amor es cómo vivo esta circunstancia de no poderme o de no haberme podido despedir con más amor. Eso es contactar más amor dentro de mí. Sí, sí. Todo un movimiento interno, ¿no? Todo un movimiento interno que hay que hacer, ¿no? Entonces, que con esta explicación no planteamos que sea fácil, ¿eh? No es qué fácil es hacerlo, no. Pero estamos tratando de ver el otro lado de la cosa. Sí. Sí, gracias, Jorge. Tienes razón, Jorge. No es fácil, no. Pero vamos a ver. Son tantas cosas que desconocemos. Si entendemos paso número 1, que la muerte no existe, que la vida continúa, que la muerte física es solo abrir una puerta para seguir viviendo en otro plano donde nuestro proceso continuará. Nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos. La vida en el plano físico es solo una mínima parte de todo nuestro proceso evolutivo. Entonces, hay que entender también que morir no es una desgracia como la vemos, una desgracia para el que se va. Claro. Porque para el que se va es la continuación de su proceso y es el regreso al hogar. El verdadero hogar no es este mundo, ¿sí? No el mundo espiritual. Bien. Luego, si yo me quedo y no me pude despedir, para empezar, la despedida la puedo hacer en mi interno, la puedo hacer adentro, rezando, porque estamos conectados, porque no estamos separados, porque somos uno. Entonces, cualquier cosa que yo le diga a mi ser querido le va a llegar. Y lo puedo ayudar muchísimo diciéndole, solo déjate llevar, confía, entrégate, pide ver la luz, ya nos encontraremos. No pasa nada. Y tampoco pasa nada si no me puedo despedir. No pasa nada desde el punto de vista de crecimiento interior hacia más amor. Lo que sí pasa es cuando yo abro mi corazón a las cosas como son. Y cómo me entrego a eso y cómo pido ayuda para aceptarlo y a rezarle y despedirme de otra manera, no la que yo esperaba o la que yo hubiera querido. Porque es que hay que entender que la mayor parte de nuestros deseos, y lo digo de todo corazón, aunque
Aunque parezcan que sean deseos normales y lógicos, por supuesto, ¿cómo no voy a querer desear despedirme de un ser querido? ¿Cómo no voy a querer desear cosas buenas que yo considero buenas? Sí, pero son mis ideas. Lo que hay que entender es que eso siempre viene del pequeño yo que está buscando la seguridad en que las cosas sean de determinada forma. Eso es lo que hay que entender. Cuando yo quiero que las cosas sean de determinada forma, es mi seguridad la que está hablando, pero mi pequeña seguridad, mi seguridad que le gusta la seguridad de las cosas como yo creo que tienen que hacer. Todo eso habla de separación y de miedo. Pero si yo puedo fluir y abrir mi corazón a como sí son las cosas, porque lo que está pasando en cada instante, esa es la voluntad de Dios. Eso, Dios no es un Señor sentado en el cielo. Dios es un estado de conciencia que tiene que ver con la unión nuestra con lo que está pasando. El miedo nos separa, porque el miedo es donde entran todos los pensamientos diciendo, qué barbaridad, esto no puede ser, pero qué horror, pero no me puedo despedir. O no. O sea, el miedo nos lleva a creer que lo que no me gusta es una desgracia. Pero le puedo dar la vuelta. El amor es lo que me ayuda a ver lo que está sucediendo desde una perspectiva más amplia, con aceptación, con amor. No sé si me estoy explicando, Jorge. Sí. Me gustaría ir poniendo, porque yo siempre trato de ponerme del lado del que está escuchando para, digamos, desde la conciencia habitual de alguien que no está en este tema o que nunca se lo cuestionó, para poder ir aclarando algunos puntos, ¿no? Entonces aprovechamos esto que estamos hablando de la situación actual, pero aprovechemos a mechar cuestiones que tienen que ver con toda esta gran información que ustedes han recibido y que obviamente es muy bueno capitalizarla, ¿no? Porque, digamos, no llegó por casualidad tampoco toda esa información, ¿no? Entonces, en principio yo quería preguntarte, digamos, algo que alguien podría estar preguntándose en este momento, y es decir, bueno, a ver, pero si vos me estás planteando, Jocelyn, que del otro lado hay puro amor y estamos con el creador y todo es paz y todo hermoso, ¿para qué venimos acá? ¿Cuál es el sentido de todo este sufrimiento, no? ¿Por qué no nos quedamos ahí tranquilamente y listo? ¿Para qué encarnar? ¿Para qué elegir todas estas situaciones adversas? Porque dentro de las situaciones que yo, una mamá que me pegó, un padre que no me quiso, vos me estás diciendo, Jocelyn, que yo elegí todo eso, iba a morir en un accidente, que no sé, que me iban a asesinar, lo que sea, vos me estás diciendo, Jocelyn, que yo elegí todo eso. ¿Y por qué no me quedé allá? O sea, ¿cuál es el sentido como más profundo de todo esto, no? ¿Por qué pasa? ¿Qué les han dicho a ustedes de por qué pasa como pasa? Es decir, que yo me meto adentro de este coche y me pasa todo lo que me pasa, ¿no? ¿Qué me podrías decir con respecto a eso, ¿no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, tengo una querida amiga que me hace esa pregunta todo el tiempo. Es que, por eso yo trato de ponerme en lo que preguntaría cualquiera, ¿no? Porque ante la mente, este planteamiento es casi ilógico, ¿no? Porque yo no me voy no sé, al medio estando acá, todo bárbaro, todo bien en mi casa, con todo lo que necesito, no me voy a un desierto a sufrir. Digamos, sería para la mente, es ilógico. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto, no? Bien, de la manera en que yo lo entiendo, porque es Sí, verdad que claro, claro. la manera en que yo lo entiendo y que a mí me hace sentido, es que somos todos chispas divinas. Es decir, es como si Dios se hubiera dividido en millones de chispas, dándole a cada una la posibilidad de crear y de recrearse a su antojo, dándole las mismas, a imagen y a semejanza de él.
de Dios. Dios se divide, por decirlo así, en millones de chispas para recrearse, para manifestarse, para conocerse a través de todas sus creaciones. Realmente es un gran acto de creatividad. Bien, entonces, dentro de todas estas chispas, se han creado mundos y muchísimas criaturas. Pero vamos a decir que de todas estas chispas estamos los que llamamos los seres evolutivos, que somos los que elegimos evolucionar en el plano terrestre. ¿Por qué? Para empezar, el plano terrestre, según lo que yo tengo entendido, este plano terrestre, evolucionar en el plano de la materia, es lo más opuesto, es habernos ido al opuesto, al extremo de lo que nosotros somos. Si nosotros somos confianza absoluta, seguridad absoluta, amor infinito, inteligencia infinita, uno con todo, uno con Dios, elegimos irnos al extremo opuesto, que es bajar nuestra frecuencia de tal forma para poder encarnar en un cuerpo físico, un cuerpo, que esto solo es un vehículo para poder estar aquí. Es como si me hubiera puesto un traje de astronauta para estar en la luna, pues aquí necesito tú ese cuerpo y yo este cuerpo para estar aquí, cada uno el cuerpo que tiene para poder estar aquí. Entonces, y como decía anteriormente, la prueba está, el reto es que al entrar esta chispa divina que soy amor ilimitado, se contrae y en el cuerpo y nos identificamos de tal forma con el cuerpo que se nos olvida la conexión con todo, la unión con todo, y el creerme sola y separada nace el miedo. Esto ya lo dije, pero espera, tenme paciencia. ¿Por qué? Porque de ser amor ilimitado quiero experimentar miedo. Es lo que se vive en este planeta. En general, detrás de todas nuestras reacciones, detrás de toda la desarmonía que existe en este planeta, lo que hay es miedo. ¿Okay? Bien. Ok, espérate. ¿Por qué? Lo que yo tengo entendido es que cuando estábamos en ese estado, magnificencia, estado de ser, unión con todo, era lo único que conocíamos, ese sentido de unión con todo absoluto y amor infinito. Era lo único que conocíamos. Y entonces decidimos y aceptamos esta gran propuesta de déjame experimentar lo opuesto, o sea, de sentir la seguridad absoluta porque soy uno con todo, déjame experimentar la soledad absoluta, el miedo total, la separación absoluta. Déjame experimentar esto. ¿Por qué? Porque es a través de vivir los opuestos que entiendo lo que soy. Entonces, a ver, más aterrizado sería, ¿cómo puedo yo entender lo que es la alegría si nunca he experimentado tristeza? Tú ponte a ver, Jorge, ¿cómo puedo entender lo que es la alegría sin haber experimentado tristeza? ¿Cómo puedo entender lo que es confiar en alguien si nunca he desconfiado de alguien? ¿Cómo puedo entender la honestidad si no conozco la deshonestidad? Es que yo sé que esto, no sé si nos cuesta trabajo entenderlo, pero decidimos y elegimos, queríamos vivir todo esto opuesto, primero como un acto de gran creatividad, para poder vivir dentro de lo que somos la luz y la sombra. No solo la luz, que somos, que hicimos, vamos a decir que incursionar en la sombra, porque así entenderíamos mejor la luz. Es que si te pones a ver y es wow, lo que estamos diciendo ahorita es de un acto tan, claro, dirían, pero oye, a nadie se le obligó este ejercicio de creatividad, a nadie se le obligó. Es decir, podemos decir, pero yo para qué vine, ¿a quién se le ocurre? Sí, pero no, de todas las millones, trillones de chispas divinas, que es criaturas de Dios, salidas de Dios, emanaciones de Dios, no todas eligieron este proceso. Hay
millones de otros mundos, millones de otras galaxias y millones de otras cosas que ni conocemos. Pero dentro de todos esos, a nosotros elegimos esto. Entonces, sí, hay quienes nunca han encarnado en este plano, ni nunca han vivido lo opuesto de lo que son. A mí en particular, en lo personal, a mí me parece muy interesante y muy apasionante, porque sobre todo se vuelve más apasionante cuando vas entendiendo el verdadero sentido de por qué estamos aquí. Porque si vine aquí para vivir lo opuesto, para que a través de... Mira, un ejemplo. Vamos a ver. ¿Cómo es vivir lo opuesto? Pues, por ejemplo, la impaciencia y la intolerancia que todos sentimos muchas veces, ¿verdad? Impaciencia o intolerancia, todos se nos va la onda de vez en cuando y somos irascibles. La impaciencia y la intolerancia, una cosa muy común en el ser humano, viene del miedo. Viene de cuando yo soy impaciente con alguien, es porque esa persona no está respondiendo como yo quiero. O tan rápido como yo quisiera, o tan inteligentemente como yo quisiera, o tan como yo quiero. La reacción de intolerancia viene de un lugar de incomodidad, espero poder comunicar que viene de un lugar de miedo, porque el hecho de que alguien no responde como tú quieres te provoca inseguridad, te provoca un malestar nacido del miedo. Okay. Quiero dar un ejemplo tan sencillo como impacientarse con alguien o alguien que se te atravesó en la calle, lo como sea, o enojarte. Cuando nosotros, así va funcionando el proceso, cuando nosotros actuamos desde el miedo, es decir, por ejemplo, desde el enojo, cuando yo te contesto desde el enojo, desde la impaciencia, generalmente voy a generar una respuesta, primero mi respuesta va a ser desarmónica y voy a generar un efecto desarmónico. El miedo genera desarmonía. Y va a ser desarmónica mi respuesta, el efecto va a ser desarmónico y lo que cosecharé será desarmónico. Poco a poco voy a ir entendiendo que a través del enojo no voy a lograr nada. Que si quiero lograr algo positivo, voy a tener que actuar desde un lugar de mayor paciencia. Es que esto es muy sencillito nada más. Entonces, cada vez que yo actúo desde el miedo, desde el enojo, la ira, mis prejuicios, en fin, desde el miedo, desde la inseguridad, voy a generar desarmonía. Y es cuando voy aprendiendo poco a poco que actuar por ejemplo, con mayor paciencia, mayor tolerancia, menos prejuicios, más basado en el amor. Así, entonces, este es el ejercicio que te das cuenta que cuando actúas con más amor, cosechas más amor, cosechas más armonía. Así es como vamos aprendiendo, porque vamos aprendiendo que mis reacciones basadas en el miedo no funcionan. Son las reacciones basadas en el amor las que más funcionan. Pero tengo que experimentar, actuar desde la negatividad. Y eso que yo ahorita estoy hablando de una cosa tan sencilla como perder la paciencia, pero todos nosotros hemos tenido miles de vidas donde hemos matado, asesinado, sido crueles, hemos hecho de todo basados en el miedo. Hoy en día, seguimos basados en el miedo, a lo mejor yo no mato, ni robo, ni voy a ser cruel y despiadada, pero sigo siendo impaciente, intolerante, tengo prejuicios, y el camino va siendo cómo voy actuando con más amor, cómo enfrento mis reacciones de miedo con más amor. No me quiero perder, quiero seguir en la línea de lo que estamos hablando del proceso evolutivo. ¿Por qué elegimos vivir lo opuesto? Porque sí, porque es al haber tenido muchas vidas y seguir en esta vida actuando desde el miedo, vamos a decir desde la intolerancia, desde la no aceptación, veo cómo eso solo me genera más sufrimiento. Y estoy aprendiendo ante las circunstancias actuales o cualquier situación que mientras más me doy cuenta de que el miedo no viene realmente de la circunstancia tal cual es, sino de mi idea de que
para mi idea de seguridad, basada en el miedo, las cosas deberían de ser de determinada forma, Ujú, porque así me daría seguridad basada en mi miedo que me lleva a querer controlar las cosas. ujú, Cuando entiendo que el camino es más amor y que lo que vivo, cada cosa que estoy viviendo que es una oportunidad para ver cómo ante lo que me da miedo, cómo actúo con más amor, es mi manera de ir recordando más y más que soy amor, que, que la manera de caminar es trayendo amor, aunque me equivoque 1000 veces, no importa, o aunque me desesperes 1000 veces, sí, pero aunque me desespere, traigo amor a esa desesperación, traigo amor a mi proceso. Me compadezco de mi proceso, me compadezco del proceso del otro. Y ojo, compadecerme, no estoy hablando de lástima, pobrecita, pobrecito. Yo no creo en la lástima ni creo en pobrear a nadie. Hay pobrecito de él o pobrecito. No, no, no vamos a pobrear a nadie. Estoy hablando de compadecer, me estoy hablando de la compasión como budista o lo que llamaría Jesús, ahora que estamos en la Semana Santa, el perdón. O sea, me perdono mi proceso basado en el miedo y perdono el proceso del otro basado en el miedo. Perdono, me perdono, perdono. Compasión, la compasión budista es eso, es compadécete, entiende que viniste a vivir el miedo, entiende que es normal tener miedo, pero de lo que se trata, porque ya sabes, ya lo estás recordando, trae, perdónate, trae amor a ese miedo. Eso es lo que nos va transformando, es cómo traemos amor al miedo, no cómo somos perfectos, porque no se trata de ser perfectos, porque en un cuerpo humano nadie, jamás en la vida será perfecto. La manera de ir transformando la transformación se está dando a través de cómo lo perdono, digamos. claro. Bien, vamos bien. En el Entonces, sentido, vamos bien en el sentido de poder ir aclarando desde lo macro a lo micro, ¿no? Esa es la idea. Entonces, este, entendiendo, digamos, de alguna manera el por qué y el para qué estamos aquí, aunque todavía cuesta entrar en la cabeza este pensamiento, ¿no? Porque nuestra mente humana no está preparada para tramitar este tipo de cuestiones, porque estamos muy identificados con el cuerpo, por un montón de cosas. Cuesta, pero bueno, por lo menos la idea es mostrar una pequeña llamita de por dónde viene la cosa o por dónde creemos que viene la cosa, ¿no? Y se pueden ir sacando algunas conclusiones, ¿no? En primera instancia, como por ejemplo que yo pensaba mientras que vos hablabas que de alguna manera el creador, esto que muchas veces yo recuerdo haber escuchado de la Iglesia Católica de decir cuando yo era chico que me decía que somos hechos imagen y semejanza y que la chispa divina la tenemos adentro, me hacía pensar cuando vos hablabas de esto, de que de alguna manera, sin necesitarlo, el creador estaba experienciando a través de nosotros. Es verdad esta conclusión a la cual yo llegué? ¿Qué pensás de esto? eso ¿No? es lo que yo creo, que el Claro, creador experimenta a sí mismo a través de nosotros. claro, que no tendría por qué, a ver, si tuvo la capacidad el creador, el gran arquitecto, el universo, como querramos llamarle, de generar todo esto, uno podría juzgar con su pequeña mente, de decir, bueno, pero él no necesitaría experienciar nada. Si fue capaz de generar todo esto, eh, digamos, la Iglesia Católica te dice por amor, ¿no? Porque en realidad no tenía ninguna necesidad. Porque en un punto se complicó la existencia, ¿no? Porque dijo, mirá todo lo que está pasando y todo lo que les cuesta a estos seres evolucionar y que bueno, ¿no? Pero hay una razón que creo está basada en el amor, en el salir de sí mismo y compartir la vida con otros, aunque él no tuviera ninguna necesidad, ¿no? Pero creo que ahí está el paso de amor, justamente, ¿no? En este punto, ¿no? Eh, pero es verdad, ¿no? Esto que a través de la experiencia de cada uno, esa partecita, de esa chispa, entendiendo para hacer una comparación y que las personas entiendan y tratemos de expresarnos lo mejor posible con estos temas que son complicados. Es como
si el creador fuera el mar y nosotros fuéramos pequeñas gotitas de ese mar, ¿no? Que formamos parte de ese todo. Y ahora voy a hacer una aclaración con respecto a eso, porque me lo han preguntado por otros lados, pero déjame terminar la idea. Toda esta movida, llamémoslo, toda esta movida, vamos dándonos cuenta y vamos vislumbrando que tiene un sentido, un porqué y un para qué, ¿no? Por eso esa gran pregunta inicial que te hice de cuál era la razón de todo esto, si podríamos haber vivido ahí tranquilamente sin ningún problema, ¿no? Entonces, experimentando el opuesto es donde entendemos el valor del otro lado y lo capitalizamos también, ¿no? Porque, a ver, voy a dar un ejemplo que es muy sencillo. En esta situación actual, fíjate cómo estamos valorando la vida, fíjate cómo estamos valorando lo que no podemos salir, lo que, uy, yo tendría ganas de ir a lo de tal, o ir a ver a tal, o ir al parque, o ir al campo, y no lo puedo hacer por las circunstancias. Fíjate que estando encarnados, empezamos a valorar las cosas cuando no las tenemos. Si no lo naturalizamos, ¿quién se pone a pensar? Habrá gente que sí, ¿no? Pero ¿quién se pone a pensar, qué bien que hoy me levanté sano, qué bueno que no me duele nada? No, no. La queja y el problema viene cuando estoy enfermo. Pero nadie, o en general, no se pone a valorar el otro estado. Vos fíjate lo que somos, ¿no? Porque es verdad, esto es verdad. Entonces, toda esta cuestión que está pasando no solamente nos está haciendo valorizar un montón de cosas, sino que también está mostrando, ¿no?, qué es lo realmente importante y qué es lo superfluo, ¿no? Porque hay muchas cosas que las hacemos como ritos, como cuestiones que tienen que ver con lo cultural y está muy bien, pero en realidad vos te das cuenta que lo básico es la vida, el estar vivo acá. No pasa por ningún otro lado. Porque si vos te estás muriendo, no importa qué coche tenés, o si fuiste a tal lugar, o si no fuiste, o sea, nos hace valorar realmente las cosas que son esenciales, que viene de esencia, y nos hace ver cómo tenemos muy naturalizado un montón de cosas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene naturalizado que se va a dormir y mañana va a ser otro día y va a estar el sol ahí. Y podría no estarlo. Tranquilamente podría no estarlo, porque choca un asteroide contra la Tierra y se acabó todo en milésima de segundo. Entonces, naturalizamos un montón de cosas y no las valorizamos, ¿no? Eso es lo que a mí me hace pensar toda esta cuestión, ¿no? Y también otra cosa que pensaba con respecto a lo que vos ibas diciendo, y capitalizando esto de todo el trabajo que han hecho ustedes de contacto y toda la información que han recibido, que me gustaría también ir haciendo hincapié en eso, eh, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué estas cuestiones que apegan al alma en cuanto a ese estado inicial, donde ustedes las encontraban en lo que bueno, se denomina bajo astral, ¿no? En esa situación de apego, ¿qué hace para vos, o de lo que has aprendido de todos estos contactos, qué hace que ese ser, por ejemplo, quede anclado ahí porque se siente mal con otro, porque no lo perdonó, o porque no terminó de decirle palabras que nunca le dijo? ¿Qué hace que ahí, en ese otro estado, se advierta de todo esto y esto lo ancle, y una hora antes, cuando estaba vivo, eso ni siquiera lo tenía en consideración? No sé si se entiende lo que te pregunto. ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, aunque no estoy tan segura de que una hora antes, cuando estaba vivo, no lo tenía en su mente. Eso no estoy tan segura de eso. Pero Pero eso no lo no. hacía, pero no lo ejecutaba, porque por ahí eso le pasó con su, Ya, ya. por ahí le pasó con Claro. su esposa, X cosa, 30 años atrás, y nunca le dijo nada, y ahora está ahí preocupado de eso. O sea, ¿qué pasó? Bueno.
Eso, ok, Jorge, gracias, sí. Vamos a ver. Para muchísimas personas cuando mueren, a menos que tú seas una persona que tengas una espiritualidad determinada o una religión en la que se crea en la vida eterna, a menos que tú seas una persona que hayas estado interesado en la vida después de la muerte, o porque, te digo, o porque eres muy creyente, o porque, en fin. Pero para muchísima gente, la muerte es una sorpresa, desde el punto de vista que, ¿cuál es la sorpresa? Que si nunca te has puesto a pensar en esto y no crees en nada en particular, digamos, que llegas del otro lado y te vas a dar cuenta que estás vivo. Entonces ese es el primer shock para muchas almas, no para todas. Yo pensaría que la mayoría, bueno, no sé, no tengo ni idea, no puedo decir cantidades, no Sí, lo sé. no podemos Pero desde hablar luego, de para poder tener una muerte, vamos a decir, un tránsito maravilloso, tienes que estar preparado. Para eso tienes que ver, por lo menos creer en que la vida continúa o creer en algo superior a ti. Bueno, pero vamos a hablar de las muchas almas o humanos que no creen en nada. Entonces llegas del otro lado y estás vivo. Entonces, claro, ese es el primer shock. Entonces, ¿cómo? Entonces, parece ser, por lo que nos dicen los guías, los guías que nos acompañan a todos, que están del otro lado. Todos tenemos guías o ángeles o seres de luz. Están millones de almas, seres de luz del otro lado, tratando de ayudarnos a todos nosotros aquí a nuestro proceso. Entonces, entre las cosas que nos quieren que sepamos es que, bueno, número uno, eso, que sería bueno tener más conocimiento de la muerte. Pero bueno, suponiendo que no lo tenías, ya llegas del otro lado, shock. Entonces, nos dicen que si, a ver, la primera cosa que me gustaría decir es, tú llegas del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Entonces, si tú mueres peleándote con lo que está pasando, angustiado, sí, peleándote con algo de tu vida, no porque mueras ya alcanzas la iluminación, llegas del otro lado y sigues teniendo las mismas preocupaciones que tenías antes de irte. Eso hace, cuando nosotros estamos, tanto en la vida como en la muerte, estamos solamente haciéndole caso a lo que pasa por nuestra mente, no podemos ver la luz. Aunque del otro lado, repito, está la luz, una cosa que es imposible de describir para nosotros de lo bonito que es, de lo maravilloso que es. Y están tus seres queridos y los seres de luz esperándote. Tú no lo ves porque tú estás donde está tu atención. Y si tu atención está en tus ideas, de lo que no has resuelto, de lo que tenía que ser, de lo que no ha sido, de lo que tú quisieras, o de porque tienes miedo, o porque sientes culpa, o porque no te perdonaste o no te perdonaste, porque la razón que sea, la luz no la ves. Ves lo que dejaste. Entonces, eso fue los primeros contactos, fue como empaparnos en darnos cuenta que tanto en la vida como en la muerte, cuando tú estás metido en lo tuyo, no puedes, o sea, tienes que soltar esto. Entonces, del otro lado, para empezarnos, entiendo que del otro lado no existe el tiempo. Solo existe el tiempo en este plano. Pero bueno, nosotros tenemos que hablar de tiempo. Pero el tiempo que pases en ese, vamos a decir, proceso entre la muerte física y ver la luz, va a depender, vuelvo a lo mismo, va a depender del grado de intensidad de tus pensamientos. Porque en el minuto, porque esto sí es lo que hemos vivido, en el minuto en que tú pides ver la luz y dices, ¿sabes? Nos hacían caso, nosotros les mandábamos luz, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, y entonces decían, bueno, no pierdo nada con pedir ver la luz, pido ver la luz. En el minuto en que un alma que está del otro lado pide ver la luz, inmediatamente abre una rendija de luz, que la empiezan a ver, se empieza a hacer cada vez más grande, empiezan a sentir un amor indescriptible que los jala,
y siempre dicen, esto debe de ser el cielo, ¿por qué nunca antes me lo dijeron? ¿Por qué no se dice esto en las iglesias? Pero lo único que tenían que hacer para ver la luz era dejar ir por un instante sus pensamientos y pedir ver la luz. Igual es en la tierra, ¿eh? Igual es aquí, porque cuando estoy ensimismada en mi rollo y me doy cuenta y estoy sufriendo por mi rollo, lo único que tengo que hacer es rezar y decir, Dios mío, que la luz se haga en mí, o sea, que se disperse toda esta niebla, ¿no? Pero bueno, allá del otro lado tienes tiempo en ese tránsito de recapacitar. Entonces puede ser que sí, que hayan momentos en ese tránsito, es lo que se llama el purgatorio, de arrepentimiento, de que te hubiera gustado decirles, que te hubiera gustado que te dijeran, que te hubiera gustado no sé qué. O hay momentos de mucha frustración o momentos de mucha terquedad. Todo depende, repito, depende del grado de negatividad de tus pensamientos. Pero suponiendo, por ejemplo, que lo que te tiene atormentado es que te hubiera gustado que te perdonaran tus hijos, por ejemplo, que perdonara a tu pareja, a tu hijo, algo que, y que no te quieres ir hasta que te perdone. Esto nos pasó muchas veces. Ajá. Muchas veces. No me quiero ir de aquí porque yo quiero que Perenganita, mi hija, o Perenganita, mi mujer, me perdone. Eso es lo que Quiero que... le transmitían a ustedes, bueno, a Carmen en este caso. Me pasa esto, decía el desencarnado. Me está pasando esto. Sí, no me quiero ir porque no quiero que me perdone, por ejemplo. Ese es un ejemplo bastante común. Y no se querían ir porque se sienten, la culpa es de las cosas que más detienen. ¿Okay? Claro. No se querían ir por la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, en algunas ocasiones se presentaba la hija o la pareja y podía comunicarse con el alma, pero esto no siempre sucedía porque no siempre se puede hacer esto. ¿Cómo sería Pero eso? ¿Cómo se presentaba la hija? bueno, eh, en ese caso es porque venía algún familiar del fallecido, venía algún familiar del fallecido a ver a Carmen para decirle que sentía la presencia de su pareja o de su padre o de su madre, que lo sentía aquí todo el tiempo y que cómo podían ayudar. Y entonces, eso fue un caso. Y entonces que esta alma no se quería ir porque quería el perdón de la pareja. Ujú. Pero eso fue un caso extraordinario que se pudo dar así, pero no siempre funciona así. Muchas veces quieres el perdón de alguien y esa persona, o sea, no se le puede contactar, o no está, o no le interesa, o no te Claro, perdona. en ese caso había venido alguien a consultar a Carmen que, no sé, había una presencia o que sentía cosas y cuando ella contactaba le daban la razón por la cual esa alma no se había ido, y era esa. Pero no siempre pasa así. No, pero hubo un caso que a mí me pareció muy ilustrativo, que esta alma quería el perdón de sus hijos porque por lo visto había sido muy autoritario y con su autoridad había hecho mucho daño. Y bueno, no, nada, nunca los hijos ni querían saber de él, vamos. Pero él volvió a venir, o sea, se fue, vamos, no pasó más, no pasó a más, no vio la luz, se fue y volvió un tiempo después y nos dijo que había tenido tiempo de recapacitar y que ahora él entendía, y esto es importante de entenderlo, que no se trataba de que otro lo perdonara a él, sino de que él se perdonara a sí mismo. O sea, que lo estaba anclando su propio no perdonarse, digamos. Su culpa. Claro. Y esto es algo que hay que entender porque tanto aquí como allá la culpa te detiene mucho. Sí, lo que Y pasa que también no hay que perder de vista que tanto en el tema de la muerte como el tema de la educación, la cultura, las costumbres, lo que está instaurado, tiende justamente a lo contrario a lo que debería ser, porque la sociedad, porque la educación que tenemos es muy culpógena. Para manejarte, muchas instituciones se han basado en la culpa para sembrártela en la conciencia y manejarte con eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegas allá, obviamente, si persiste
lo mental y lo emocional, vos estás forjado de esa manera. Por eso también persiste. Y por eso también el tema de no interesarse en, esto voy deduciendo cosas de lo que vamos hablando, por eso también no interesarse en el tema del más allá, porque la muerte está vista como un tabú acá, no se habla de eso. O sea, se muere alguien, cuanto más rápido lo entierro y me lo saco de encima, ya está, ¿no? Entonces hay todo un tabú y toda una cuestión de negación que hace que cuando yo llegue allá, obviamente, me sorprenda de que estoy vivo. Si toda la vida me enseñaron lo contrario, ¿no? Porque si a vos te enseñaran una materia que habría en el colegio primario que dijera que se llama el más allá, y te enseñaran todo esto, vos llegarías a tener 50 años y no pensarías como pensamos nosotros. Como de hecho un budista no debe pensar como pensamos nosotros, obviamente, ¿no? Entonces, vos fíjate que creo que parte de, o sea, que soslayada todas estas cuestiones es por la base que es el miedo. La base que es el miedo está generando todo esto, Así ¿no? es, Y así. bueno, y todo eso conspira en un punto con nuestro avance post-mortem, ¿no? Y acá quiero meter una cosita que me preguntaron el otro día por Facebook, el tema de que, porque claro, el pequeño yo sigue ejerciendo su gravitación constantemente, el pequeño yo lo llamamos a esa parte que llamamos ego, ¿no? Eh, Sigue ejerciendo su gravitación. Entonces muchas personas me preguntaban, pero cuando yo paso allá, pero cuando yo llegue allá, ¿yo sigo siendo yo? ¿Sigo siendo yo? ¿O no? Por miedo a este miedo a perderme, ¿no? Porque a mí me dijeron que yo me iba a diluir en el todo. No, pero yo quiero seguir siendo yo, ¿no? Fíjate vos cómo gravita eso, no sé qué opinas de este tema. Bueno, sí, es una pregunta bastante lógica. Ujú. Em, claro, bueno, seguimos siendo yo como esencia, pero es verdad que la personalidad Jorge o la personalidad Jocelyn o la personalidad Francisco o María, yo no creo que eso siga muy operativo. Eh, Claro, pero alguien podría decirme, si vos me estás diciendo, Jocelyn, que continúa en esencia post-mortem digamos, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, ese sí, soy yo, ese soy gracias, yo, ¿no? tienes toda la razón, gracias por recordar eso. Bueno, de lo que podemos entender de todo Claro, esto. claro, estamos tratando de explicar algo que eh, no es fácil de explicar. Exactamente. Es verdad lo que acabas de decir, que el cuerpo mental y emocional siguen operando por un tiempo, pero el mental inferior, o sea, el emocional y el mental inferior. Porque, sí, 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 cuando uno llega del otro lado, hay muchos planos, ¿no? Cuando Ujú. ya estás en la famosísima luz, que es, por lo visto, el amor absoluto, hay diferentes planos y cada quien llega al plano que le corresponde, de acuerdo a su nivel de conciencia. Ahora, por ejemplo, entre los primeros planos por los que atravesamos, hay un plano que se llama, dicen que se llama el primer plano, donde es un plano donde tú puedes crear lo que se te pegue la gana. Parece ser que ahí tenemos un primer contacto con nuestro poder creativo. Entonces, si tú tuviste muchas penurias materiales en vida, puedes a lo mejor crear la casa de tus sueños, la casa que nunca tuviste y siempre quisiste tener, o hacer el viaje que nunca pudiste hacer, o ser la pintora maravillosa que querías ser, o el cantante que querías ser. Parece ser que ahí puedes crear a tu antojo lo que quieras. Eso por lo que les han comentado, digamos, Eso, pero ese es uno de los primeros planos y sí, sí, dentro de los planos es de los más bajos, digamos, es sí, como sí, de sí, los primeros. frecuencia vibracional Porque, baja. ¿Y cuál sería el exacto, objetivo de eso? muy interesante, muy buena pregunta. El objetivo de este primer plano, uno, descubrir la capacidad creativa y dos, sobre todo, es un plano para irnos despresurizando de la densidad material, porque es
todavía llegamos de este plano muy densos, o sea, todavía hay como mucha densidad y en ese plano te vas, mientras descubres tu creatividad, te vas despresurizando y te vas preparando para seguir al segundo y tercer, cuarto y los demás planos superiores. Pero a lo que iba con este plano, que es interesante, hemos tenido comunicación con almas que están en... Hay algunas almas, las más, vamos a decir, las más avanzadas. Las más avanzadas quiere decir que lo que les interesa es entender más y más el amor que son y su unión con Dios. Pasan por este plano rapidísimo. Pero otras almas, como digo, el tiempo no existe, pero dependerá de lo que tengas que aprender, el tiempo que le dediques a cada etapa, digamos. Pero en ese plano nos contaba, por ejemplo, un alma que había sido arquitecto en vida y había tenido bastante éxito. No era el más famoso, pero había gozado de cierto éxito como arquitecto. Y dice que cuando estaba en el primer plano, se dedicó a seguir haciendo edificios, muchos edificios que no había tenido tiempo de hacer en vida y que yo tenía ganas de hacer. Y que se daba cuenta de que todavía en ese plano, ya en la luz, todavía, hablando del cuerpo mental y emocional, todavía tenía ciertos deseos de reconocimiento. ¿Sabes? El deseo de reconocimiento que tenemos todos viene del miedo también, viene de sentirnos que somos especiales. O sea, de alguna manera estaba el ego actuando en un punto. Exactamente, Claro. bien dicho. Entonces, y nos dijo, por favor, sigan rezando por mí. No saben cuánto nos ayudan las oraciones de los que están en la tierra. Aunque ya estemos en la luz, sigan orando por nosotros, nosotras y todos. Porque aquí, todavía en los primeros planos, seguimos teniendo deseos del ego, que aunque nos damos cuenta de ellos con más facilidad que en la tierra, pero siguen operando. Yo sigo teniendo este como deseo de reconocimiento, necesito de sus oraciones para seguir despegándome de ese atractivo del deseo de reconocimiento, del deseo de aplauso. Incluso hubo algún que otro músico famoso que se comunicó con Carmen que decía, algunos músicos famosos, aún el aplauso 500 años después, los sigue atrayendo. O sea, es decir, que sigue operando. Entonces, claro, sigue siendo tú, porque si en esos primeros planos, si eras arquitecto, sigues creando casas, sigues teniendo ganas de que te aplaudan. Entonces, sí, y también ahí se ve la impronta que deja la experiencia esta, ¿no? Porque pese a ser alma, pese a ser espíritu en esta situación ya fuera del cuerpo, la experiencia vivida, sea cual sea, deja una huella aparentemente muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora, imagínate, Jorge, desde luego, pero ahora si además nos ponemos a hablar de que existe la reencarnación y muchas vidas, imagínate explicar todo eso. Pero bueno. No, sí, sí. Bueno, eso va a ser el momento de otra charla, pero Esa será otra. todo esto se va derivando de poder comprender, volviendo al punto inicial, toda la experiencia actual, digamos, tanto ya sea para los que parten como para los que estamos todavía acá, ¿no? Entonces tiene como un doble propósito, ¿no? Entonces la idea es poder comprender que hay otra dimensión a la cual podemos mirar para darnos cuenta de que todo esto tiene un sentido, un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando, a lo que estamos intentando llegar, ¿no? Sí. Y también yo lo que quería destacar es que de alguna manera toda esta situación pone en acción la creatividad y el amor acá también, ¿no? Porque se están viendo los hechos, ¿no? Yo veía en España la gente aplaudiendo, jugando de un edificio a otro, ¿no? El confinamiento hacía que esto sucediera. Las acciones de amor, acá hoy escuchaba a la gente en distintas instituciones haciendo barbijos, porque ahora los barbijos van a ser obligatorios, entonces también todo esto tiene un aspecto positivo. Barbijo es lo que te pones acá, no sé cómo lo llaman ustedes, pero ahora va a estar casi obligatorio. Claro, va a estar casi obligatorio acá ahora, ya en algunas provincias es obligatorio a partir de ayer. Entonces, claro, pero no hay, imagínate, 40 y pico millones de argentinos, no hay 40 millones de barbijos así de la nada, entonces hay que hacerlo. Y
y bueno, cómo también todo lo que sucede pone en acción cuestiones que están vinculadas con el amor también, a la vez, ¿no? Hecho, por ejemplo, acá hay un grupo de WhatsApp que tenemos donde decían, bueno, si hay alguna persona mayor, miren, yo voy a la farmacia, si quieren le traigo algo, ¿no? Cuestiones, o a la verdulería, cuestiones que en lo natural no aparece esto, o aparece, pero poco, pero acá se pone en acción todo un movimiento que hace que vos vayas justamente hacia ese lugar que tenés que estar recordando. No sé si soy claro con lo que digo, ¿no? Sí, sí, yo te estoy entendiendo. Tú estás diciendo que este tipo de circunstancias fomentan el amor. Uh-huh. Sí, sí. En Eh, muchos aspectos, en en muchos, muchos- multiplicidad de acciones, ¿no? No una sola. Sí, sí, sí. como somos en esencia amor. En la desgracia, este amor se activa, vamos a decir. En la Uh-huh. dificultad, en la desgracia, cuando ves que otros sufren, el amor se activa aún más en nosotros y abre, y es la oportunidad de ser más generosos, de ser más caritativos, de pensar en el otro y salir de nosotros, salir de la separación del miedo a ir hacia el otro. Entonces, sí, la desgracia estimula el amor que somos. Sí, sí. Y se ve también, obviamente, en el accionar de los médicos, de los enfermeros, de la gente que tiene que estar ahí al pie del cañón, arriesgando su propio pellejo, ¿no? Y está bien, alguien podría decir, bueno, vos elegiste ser médico, sí, bárbaro, pero no deja de operar el miedo y la separación Claro. y todo esto, sigue operando. Y resulta que yo Hay mucha valentía. tengo que ir a ponerme, bueno, en este caso en España, con la situación que hay, tengo que ir a ponerme ahí a trabajar con todo y vivenciar el espectáculo que estoy vivenciando, todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, wow, el rastro que eso va a dejar en esas personas, ¿no? Sí, se ha activado muchas formas de amor, muchas formas de amor. Y bueno, hace un ratito dijiste una cosa que también es una forma de amor, que es cuando dijiste que todo esto nos hace pensar y valorar qué es importante y qué no. Mm. ¿Qué, qué de mi vida quiero cambiar? ¿O qué de mi vida, o qué de a todo lo que le dedico tiempo quiero dejar de dedicarle tiempo para dedicarle más tiempo a lo que sí es importante? En fin, todas estas reflexiones que tú hiciste hace un rato tienen que ver con más amor. Sí, claro. Los actos de valentía, la caridad, la honestidad, la justicia, en fin, Mm. esto no hay duda que tiene un lado enormemente positivo. Sí, sí, claro, claro que sí, ¿No? claro que sí. Y eso es, bueno, lo que se empieza a imponer y lo que capitalizaremos entre todos cuando pase todo esto, ¿no? O sea, porque todo esto va a quedar después de alguna manera. Espero que no se Espero vaya que naturalizando y volviendo hacia atrás nuevamente, ¿no? Porque, pero bueno, muchas veces uno en todas estas circunstancias se pregunta, bueno, ¿cuál es mi aporte de granito de arena en lo que está pasando, ¿no? Porque bueno, yo mi aporte sea hoy este video, mañana quizás sea ir a ayudar a alguien, un vecino o a lo que sea, porque también esto tiene el factor de que no puedo salir. Y eso es lo desesperante también, ¿no? Porque en otras circunstancias uno va y se mete en donde sea, pero ahora corre peligro tu pellejo también. Entonces, es como que tiene una doble acción y ahí, bueno, ¿cómo puedo yo aportar en este momento? Hay gente que está haciendo, por ejemplo, el otro día me llegó un mensaje de WhatsApp que todos los días a un determinado grupo de gente, no sé cuántos serán, les manda un cuento que ellos diseñaron, o a lo mejor ellos ya hacían cuentos, y lo mandan para que se lo cuenten a los chicos para dormirse, por ejemplo. ¿Entendés, no? Lo que está pasando. Esos actos, esos pequeños hechos, son importantísimos. Y no lo 100%. hacemos en lo común. Entonces uno dice, ¿por qué no lo hacemos en lo común? Y bueno, ahora la situación que está sucediendo nos está forzando, de alguna manera, nos está llevando a un extremo para que se ponga en acción todo esto que es el amor, que está ahí, pero no le damos bolilla, está ahí, pero no lo ponemos en acción, ¿no? Bueno,
Creo que hemos tocado bastantes temas. No sé si te quedó algo en el tintero sobre la base, la línea de lo que queríamos nosotros transmitir. Si te queda algo como para seguir conversando, no hay problema, ¿eh? Creo que si tengo que decir cuál fue la línea de esta conferencia entre tú y yo, diría que es la de, hablamos de la muerte, del que se va, del que se queda, de la todos los comentarios que tú hiciste, tiene que ver todo con ver todo, absolutamente todo como una oportunidad de crecimiento. Y esta es una gran oportunidad para ello. Sí. Me gustaría tocar un punto último, que es el tema, porque yo siempre trato de ponerme del lado del que está escuchando y dice, por ejemplo, bueno, sí, pero ¿cómo? Ustedes me dicen todo esto y esto está muy lindo, pero a mí se me murió mi tía, mi abuelo y mi mamá la semana pasada, y no los pude ni ver, y no pude decir nada, y estoy mal. ¿Cómo tramito esto? ¿No? ¿Cómo tramito este tema? Porque sí, está muy lindo ver el lado del amor, Jocelyn, pero ¿cómo hago con todo esto que me pasó? Porque en Italia, en España, no dudo de que haya gente que le pasó esto, ¿no? Y bueno, 100%. ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo tramito? Me encanta que pienses en las preguntas del auditorio. Mira, lo primero, si alguien me preguntara eso, yo le diría, a ver, lo primero es, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? A ver, ¿qué es lo que sientes? Y el primer paso es, primero, reconocer qué estoy sintiendo. Frustración, dolor, miedo, inseguridad. ¿Qué sientes? ¿Qué te hace sentir todo esto? Porque el trabajo, independientemente de que creo de que ayudar o el servicio es un camino de crecimiento enorme, también creo que es muy importante el trabajo interno que se puede hacer a través del dolor y de la dificultad. Entonces, si a mí me pasara algo así, es muy difícil a que yo hable de algo que no me ha pasado de esta manera, pero ante una dificultad lo que yo hago o lo que le digo a la persona que me pregunta es, ¿qué estás sintiendo? Y entonces, el trabajo es con eso que estás sintiendo, con esa frustración o esa resistencia o ese dolor o ese enojo o ese miedo. Ponle una palabra y trabajar con eso para mí es, es una de las semillas más importantes para el cambio de conciencia del crecimiento, porque es lo que lo he dicho varias veces el día de hoy contigo, Jorge, es, a ver, con esta frustración o este enojo o este miedo, Dios mío, bueno, si crees en Dios y si no, simplemente es cómo traigo amor a esto que estoy sintiendo, cómo puedo traer más amor. Entonces, es que eso es para mí. ¿Por qué digo que esto Es un pensamiento complejo en la situación, ¿no? Porque eh, Claro. pongámonos en la cabeza de una persona que no sabe nada de todo esto, no cree nada, 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 y le pasa lo que le pasa, está devastado con lo que le pasa, ¿no? Y no comprende porque para él no hay un porqué, un para qué, nada de todo esto. La mentalidad común de cualquier persona que todo esto va a contrapelo de lo que su lógica le dice, ¿no? Porque mi lógica es que siguieran viviendo, mi lógica es que todo tendría que estar bien, mi lógica es que no hay que sufrir, mi lógica, bueno, todos estos pensamientos, ¿no? Y el hecho que aparece que se opone totalmente a todo esto que yo pensaba y tenía naturalizado, ¿no? Como cuando parte un niño y los padres están devastados porque lo naturalizado, lo natural, lo normal, lo esperable es que parta yo primero, ¿no? Entonces, estamos luchando contra ideas en un punto, ¿no? Contra cosas preconcebidas que no necesariamente tienen que ser así. O sea, porque un niño o yo podemos partir así en un segundo de un momento a otro y no hay una lógica. Es lo que pasa habitualmente, pero
no es que siempre va a pasar así, ¿no? Entonces, es difícil contener a alguien que piensa con estos ingredientes comunes que puede tener cualquiera en su constitura psíquica, es difícil, ¿no? Porque podría esa persona pensar, sí, qué bien, ustedes dos hablando ahí sentaditos con todo bárbaro, ¿no? Pero yo la estoy peludeando acá con 3 muertes, o con hambre, o con mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo único que podemos decir? Creo yo, es lo que estabas diciendo vos, y entender que, bueno, es un proceso que hay que vivirlo, o sea, quizás vas a intentar negarlo en un principio, se te va a imponer igual porque está pasando, ¿no? Y bueno, el tiempo y lo que vos le dediques a eso va a ser lo que haga que eso vaya tomando distintos carriles en tu interioridad, creo yo. No sé, estoy pensando con vos en este momento, ¿no? No tengo nada prearmado, digamos, ¿no? Me gusta lo que dices, pues sí. Claro, qué fácil para nosotros decirlo, pero dijiste una cosa muy cierta, es sea lo que sea que estés sintiendo es parte del proceso, es Ujú. parte de estar vivo y simplemente por estar vivo y estar viviéndolo, eso ya es un gran acto de amor, o sea, ya en Sí, sí sí, sí, eso es sí, sí, amor, o sea. sí. Y pedí ayuda a los que están alrededor tuyo. eh, Y rezar, siempre, meditar, siempre va a haber alguien que te va a tender una mano, aunque lo conozcas o aunque no lo conozcas, ¿no? siempre, Entonces, siempre. bueno, eh, no me gusta a mí tirar frases prearmadas como algunas que se tiran habitualmente, sino que trato de ponerme en la situación de ese que está pasando por esas experiencias, y muchas veces entender que yo, incluso desde la psicología, muchas veces no hay palabras para decir, ¿no? A veces basta con un abrazo a la persona y punto, y no te puedo decir nada, porque no me sale nada, ¿no? Y si me sale algo es ridículo a lo mejor lo que te digo. Entonces, a veces no hay palabras, ¿eh? Eso es muy fuerte, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo a alguien del norte de Italia que está viviendo todo eso? Que con la unión que yo sé que hay entre padres, hijos, abuelos, todo, que se le murieron 4 o 5 personas de su núcleo familiar. ¿Qué le puedo decir yo? ¿No? Entonces, no hay palabras muchas veces, no hay palabras. Pero bueno, intentamos eh, con total humildad llevar una pequeña visión desde otro lugar para entender un poquito, eh, dar un poco de luz, un poco de esperanza en esta situación, ¿no? Creo que el objetivo es ese, ¿no? Gracias, Jorge. Es mi objetivo también. Gracias por invitarme, ¿eh? No, Continuaremos nuestras charlas en otra ocasión y podremos profundizar aún más. sí, cómo no, sí, sí, seguiremos profundizando. Bueno, yo te agradezco por tus palabras, y te agradezco por esto como te sale del corazón, yo lo veo como te sale así, ¿no? Y eso es muy valorable, muy valorable. Así que bueno, estamos en contacto, nosotros seguimos por privado, y, y terminamos el programa por ahí. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias a todos.